El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:09 en la mañana. Gracias por la sintonía. Carlos Rabascal Salazar nos acompaña, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días. Gracias por esta gentil invitación. Y aquí dispuesto para conversar con usted. Gracias. Yo quiero valorar la gentileza de Carlos Rabascal de atendernos un día después del resultado electoral. ¿Cómo procesa Carlos Rabascal la derrota el día de ayer en las elecciones? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a quienes han triunfado en este proceso electoral, tanto a Guillermo Lasso y a Alfredo Borrero. Ha sido la voluntad del pueblo ecuatoriano de que ellos sean el próximo presidente y vicepresidente de la República, y augurarles éxito, ¿no? Augurarles éxito y augurarles que ese éxito se sustente sobre todo en que nunca más el pueblo ecuatoriano sea abandonado. Nosotros hemos aceptado el día de ayer el resultado electoral, luego de una campaña bastante intensa y lamentablemente en medio de una campaña sucia, en medio de una campaña negativa, y ojalá que la política ecuatoriana comprenda de una vez por todas que hay que implementar una nueva forma de hacer política. Una política de inclusión, una política de propuestas, una política de cercanía, una política que tiene que construirse a partir de los territorios. Ojalá que esas lecciones que nos deja este proceso electoral, que debo confesar es un proceso electoral el más triste de toda la historia del Ecuador, por todo lo que ha existido, por todo lo que se presentó, se ha olvidado para echarlo en el baúl de los recuerdos, pero que a su vez deje enseñanzas para poder reaccionar positivamente. ¿Por qué cree Carlos Rabascal que sería ese resultado? ¿Por qué pierden las elecciones, Carlos? Bueno, se presentan, no ha habido mucho tiempo tampoco para poder hacer una evaluación profunda de lo que ha pasado el día de ayer. Pero yo creo que este resultado, a la interna del proyecto político por el cual yo participé, debe entrar en una evaluación profunda. Y yo creo que no reconocer un problema es agrandarlo. Y creería yo que aquí hay que aprender varias lecciones, sobre todo en temas de que se requiere de un proyecto político donde se incluya a la mayor cantidad de la ciudadanía. Y que este es un proyecto político que no debe tener patente de corso o exclusividad de nadie. A ver, ahí quiero interpretarle y me gustaría profundizar en aquello. ¿Será que dentro de las razones, porque hay múltiples razones justamente para entender la victoria de Lasso y la derrota del binomio Arauz-Rabascal, podría citar el hecho de que sí hubo, digamos, posturas radicales, posturas que terminaron excluyendo algunos sectores que pudieron haber sumado apoyos y que le pudieron haber dado más fortaleza a la campaña de la segunda vuelta electoral, ingeniero? Más allá de eso, yo lo que creo, y no es el momento de hablar de eso, porque eso es un tema, acuérdese, Fabricio, que yo no pertenezco a la organización política, yo soy independiente, por tanto a mí no me corresponde hablar de aquello, pero habiendo sido parte de un binomio y habiendo recorrido el país, sí me di cuenta y detecté que hay muchas individualidades que todavía no han comprendido que hay que trabajar en equipo. En todo caso, esos son temas que habrá que conversarlo a la interna y que ojalá se aprenda esa lección. En todo caso, como le digo, Fabricio, yo no soy parte de la organización política, soy independiente y en ese sentido yo me quedo con la campaña que yo realicé conjuntamente con mi equipo, a quien le agradezco durante todos estos 8 meses de intenso trabajo, donde demostramos que se puede hacer una campaña de altura, de respeto, de cercanía, de presencia territorial y de propuestas sobre todo. ¿Por dónde tiene que ir la autocrítica, Carlos Rabascal? Siempre la autocrítica debe ir orientada a corregir problemas, a corregir distorsiones, pero sobre todo a tener la madurez política para poderlo reconocer, porque si no se reconocen los problemas nunca se van a arreglar, y por tanto la autocrítica tiene que ser en ese sentido, si bien equilibrada, tremendamente objetiva, aunque suene duro.
¿Por qué no lograron, o sea, qué cree usted, cuál es su opinión, su visión, su presunción, de que no lograron al final del día capitalizar los votos de los candidatos Yacu Pérez y Javier Hervás, que alcanzaron el 35% entre los dos en la primera vuelta electoral? Y claro, el reto era tratar de convencer a una parte de ese electorado de la opción Arauz Rabascal. Pero está claro que, digamos, eso reflejan los resultados, que el elector, el grueso del elector de Yacu Pérez y de Javier Hervás se fue por la opción de Guillermo Lasso y no por la opción de Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Quiero comenzar resaltando lo positivo de la campaña. Nosotros hemos tenido un triunfo importante en la costa ecuatoriana y se ratificó en esta segunda vuelta. Y eso es producto de un trabajo, es producto de una cohesión, de un equipo que trabajó. En el caso de la pregunta que tú me haces, Fabricio, en relación por qué no se pudo acceder a la votación de Yacu Pérez o a la votación de Javier Hervás o a la votación de los indecisos, principalmente estuvo focalizado en la sierra. Y por tanto, en la sierra hay una tarea pendiente y ese será el principal reto. Volver a tener presencia territorial en la sierra ecuatoriana y en la Amazonía, a efecto de que el proyecto político, las propuestas tengan cabida. Pero no puede haber propuesta que tenga cabida si que no hay presencia que esté articulando activamente con la ciudadanía. Y en ese sentido sí creo que en la sierra ecuatoriana ha faltado más cercanía. Es mi apreciación y lo hablo al amparo de mi independencia. Lo hablo al amparo de lo que siempre he ejercido. Un nivel de autocrítica orientado con respeto, pero a corregir problemas y distorsiones que se pudieron haber presentado. Claro, pero más allá de eso, más allá de que usted obviamente no es un hombre de la casa, para decirlo así, usted es independiente, que obviamente apareció como candidato a la vicepresidencia en alianza con UNES y junto a Andrés Arauz. Usted recorrió el país, usted hizo campaña. ¿Qué pasó en la sierra? ¿Por qué perdieron la sierra? ¿Por qué pierden la Amazonía? ¿Por qué pierden Quito? ¿Por qué pierden Pichincha, Carlos? A ver, en primer lugar, yo no estuve presente en la sierra porque dentro de la estrategia de campaña a mí se me encargó la costa ecuatoriana. Pero de una u otra manera algo recorrí, pero esto se ha dado por lo que yo le estoy, lo que te estoy diciendo, Fabricio. Creo que ha faltado presencia y ha faltado activación en la sierra. Creo que no hay un grupo que ha estado cohesionado en términos orgánicos para poder trabajar en la sierra y en la Amazonía. Y ese va a ser uno de los principales retos de la organización política si es que quiere realmente recuperar el terreno perdido. ¿Por qué usted, Carlos, que además de candidato hoy a la vicepresidencia, usted acaba de acumular una experiencia política en su vida importante, su primera participación electoral, llegó a la segunda vuelta y estuvo con la expectativa de llegar justamente a la segunda magistratura del país, pero también es consultor, también es analista. ¿Por qué termina ganando Guillermo Lasso? O sea, ¿cómo evalúa usted justamente la victoria de Lasso? Para no hablar de la derrota de ustedes, hablemos de la victoria de Lasso. ¿Por qué Lasso gana? A ver, si bien es cierto, he trabajado en el tema de consultorías políticas, pero esto es como el médico, ¿no? Uno no se puede diagnosticar a sí mismo porque no tiene la objetividad. Pierde objetividad, claro, desde luego. Por tanto, no es una pregunta que en este momento la puedo responder. Pero permíteme, Fabricio, un poco ejercitar una respuesta en todo caso. Yo creo que hay una combinación de cosas. En la segunda vuelta, el binomio Lasso-Borrero tuvo una campaña con una estrategia fuerte, con una estrategia cuya estrategia se sustentó en una campaña de descalificación, que aliada con los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, no todos por cierto, pero la mayoría, tuvo incidencia en la decisión del pueblo ecuatoriano. Ese desequilibrio evidentemente nos afectó, pero también viene acompañado por errores a la interna que cometimos en la estrategia de campaña, en la organización de la campaña y en discusiones intrascendentes. Por tanto, yo creo que hay una combinación de dos cosas. Una estrategia del señor Lasso, de Guillermo, en la segunda vuelta, con Jaime Durán Barba, que está claramente establecida en que se sustentó en la descalificación, en la campaña sucia, y por otro lado, por errores nuestros.
esos errores, usted habla de discusiones intrascendentes. ¿Podemos, digamos, profundizar en aquello? ¿A qué se refiere, Carlos? Ha sido claro que nos faltó estrategia en la segunda vuelta. Ha sido claro que no hubo una campaña cohesionada, y ha sido claro que no hubo una campaña de profundidad. O sea, por tanto, eso no lo podemos esconder, ¿no? Si no, los resultados fueran otros. A mí me gusta hablar siempre con lo que pienso, y siempre soy autocrítico. Ahora, hay cosas a la interna que tendrán que resolverse a la interna. Le voy a preguntar si es real una leyenda urbana, Carlos Rabascal. ¿Hubo momentos de desavenencias con el candidato Andrés Arauz? ¿Hubo un distanciamiento? ¿Hubo un divorcio en el último tramo de la campaña entre Andrés Arauz y Carlos Rabascal? Eso es un mito urbano, eso jamás sucedió, mi querido Fabricio. Con Andrés mantengo una muy buena relación y por tanto eso no se dio. Aquí los problemas no se produjeron por distanciamientos personales, se produjeron básicamente por errores cometidos, pero no por distanciamientos personales. Digamos, en la primera vuelta alcanzan el 33% de la votación, casi el 32% de la votación. Hoy logran una cantidad importante de votos, logran 4 millones a esta hora. Vamos a actualizar el resultado electoral. Logran 4.102.323 votos, el 47,58%. Tuvieron 32% en la primera vuelta. Lasso en la primera vuelta logra el 19.7%, casi el 20%, y Lasso alcanza el 52.42%, 4.519.188 votos. Lasso termina creciendo de modo exponencial y ustedes no logran crecer tanto, Carlos. Sí, es una realidad, ¿no? Eso es una realidad, a pesar que las encuestas sí nos daban como ganadores, pero evidentemente, dados los resultados, no se produjeron lo que nosotros esperábamos o nuestra expectativa. Pero más allá de los resultados, querido Fabricio, es lo que se viene de aquí en adelante para el país. ¿Qué se viene, Carlos? Como lo que dije yo ayer, más allá de los resultados, ojalá que el Ecuador recupere la normalidad y que el Ecuador trabaje en una verdadera reconciliación nacional, porque los resultados demuestran una polarización que además se refleja en la cotidianidad de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros podemos observar claramente las redes sociales han sido invadidas por descalificaciones, por descartes, por exclusiones, por insultos, y eso tiene que desaparecer. Tenemos que recuperar la sensatez, tenemos que recuperar la normalidad, tenemos que construir un país donde exista un buen convivir, un convivir sano, que a pesar de las discrepancias, diversidad de identidades y ideas, seamos capaces de procesar nuestras diferencias. Ojalá que se pueda alcanzar una verdadera gobernabilidad, no para el próximo gobierno, sino en función y en beneficio de todo un país. Pero esa gobernabilidad tiene que sustentarse en proyectos que sean fundamentalmente solidarios con los ecuatorianos. No podemos seguir viviendo con 6 de cada 10 ecuatorianos entre la vulnerabilidad y la informalidad. Se está llamando a la unidad, pero hay que ver si esa unidad se sustenta en objetivos fundamentales, como es la erradicación de la inequidad, la erradicación de la pobreza, una sociedad una sociedad inclusiva. Sobre eso tenemos que conversar. Y además otra cosa, se vienen temas importantes que desde el punto de vista ideológico de Guillermo Lasso, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar con la Alianza del Pacífico? ¿Qué va a pasar con el tema de las privatizaciones? Es decir, va a haber un sinnúmero de elementos que, si bien se llama a la unidad, hay un sinnúmero de elementos que difícilmente van a provocar esa unidad, van a provocar ese encuentro de causas comunes, porque una Alianza del Pacífico, por ejemplo, va a afectar a la industria nacional, va a afectar al empleo, y en el caso de las privatizaciones habría que ver primero si se estaría violentando lo que dice la norma constitucional, que es que no se puede transferir la propiedad de sectores estratégicos, y habría que ver cuál va a ser la política del próximo gobierno en esas áreas fundamentalmente. Carlos Rabascal, que está conversando con nosotros, yo le pregunto a usted, y a veces yo mismo critiqué algunos mensajes de, en algunos casos, conocidos militantes
de la Revolución Ciudadana, de la Alianza UNES, que para mi concepto, Carlos, generaron mensajes muy negativos. Por ejemplo, ya hablaban de la venganza, que la venganza era ser patria. Ya, creo que esos mensajes, como parte de, terminaron haciéndole daño a la campaña, Carlos. Si eso es una pregunta... Es un comentario mío que le traslado en forma de pregunta a Carlos Rabascal. Esos mensajes terminaron haciendo daño a la campaña. Me sumo a tu comentario, mi querido Fabricio. Estoy de acuerdo completamente contigo. Es decir, si las personas que hayan seguido mi campaña y mi manera de hacer política saben muy bien que yo jamás puedo estar de acuerdo con ese tipo de mensajes. Aquí se trata de trabajar por un país que construya espacios de igualdad de oportunidades. Uno de los principales problemas que tiene el Ecuador y que tiene muchos sectores políticos es que viven con una permanente tortícolis mirando al pasado. Se aprende del pasado, hay que aprender las lecciones del pasado, pero hay que pensar desde el presente en qué futuro necesitamos construir para el país. Ya no podemos seguir echándonos la culpa los unos a los otros y no podemos seguir con odios y venganzas. Los radicalismos han hecho mucho daño a la humanidad y hay que pensar en esa gran franja que está en el medio, que no responde a los extremos, sino que responde a querer resolver sus propias necesidades. Le voy a trasladar una pregunta que me hace un oyente. El maltrato a organizaciones sociales durante el gobierno anterior, al movimiento indígena siempre, y lo de octubre, ¿no tendrá algo que ver con este resultado electoral? Es una pregunta que hace un oyente y se la traslado a Carlos Rabascal. Mira, una de las cosas que fue recurrente en esta campaña electoral, Fabricio, es que siempre se habla del gobierno anterior. Y no se entendió que tanto Andrés Arauz y Carlos Rabascal respondemos a una nueva etapa, a una nueva forma de hacer política. Y en ese sentido, yo prefiero ya no comentar sobre el pasado, prefiero construir de aquí en adelante un camino de una forma de hacer política distinta. Carlos Rabascal, ¿va a seguir en política? ¿Ya le gustó la política? Tal vez la cosa está todavía muy caliente, hay que reflexionar, hay que analizar el resultado, pero en el radar, este ingreso de Carlos Rabascal a la política, ¿es un ingreso para quedarse o ya no va a activar en política partidista, Carlos Rabascal? No puedo activar en política partidista porque no pertenezco a ningún partido. Pero lo que dije yo ayer, no voy a abandonar a nuestro pueblo, no voy a abandonar a quienes votaron por nosotros, a quienes votaron por mí, a quienes les agradezco sinceramente y profundamente por esa confianza y ese apoyo. E incluso aquellos que no votaron por nosotros y que me hacían llegar mensajes diciéndome: Carlos, estaría dispuesto a votar por ti, pero no lo hicieron, por cualquiera de los motivos o razones que en privado me lo explicaron. Pero yo no puedo abandonar a un pueblo. Yo no soy un político clásico. Como bien dices tú, Fabricio, es mi primera participación. Cada día trae su propio afán, pero lo que sí te voy a decir es: no estaré excluido ni distante de la vida política ecuatoriana. O sea, usted ingresó... No habrá momento para tomar decisiones. Pero usted ingresó, al menos en su cabeza, no sabemos qué depara el futuro, pero usted ingresó a la política para quedarse. Yo ingresé a la política para construir. Esto no se trata de personalismo, se trata de construcción. Y siempre hablé de construcción conjunta, Fabricio. ¿Se ve usted como candidato en 2023? ¿Para las seccionales? Sí. Realmente no me veo candidato para el 2023, aunque he aprendido a mis 60 años a reconocer que no hay que decir de esta agua no he de beber. ¿Decepcionado, Carlos? No, decepcionado jamás, todo lo contrario. A ver, Fabricio, ¿cómo puedo estar decepcionado si en mi primera participación en la política ecuatoriana soy candidato a la vicepresidencia de la República? ¿Cómo voy a estar decepcionado con más de 4 millones de votación? ¿Cómo voy a estar decepcionado con un reconocimiento a nivel nacional de propios y extraños?
de una campaña que realizamos desde la campaña vicepresidencial, al amparo de una campaña única, que me reconoce el trabajo que he realizado, que reconoce el trabajo que con mi equipo hemos realizado a nivel de presencia territorial, a nivel de propuestas, de reuniones con todos los sectores de la patria ecuatoriana, tanto colectivos sociales y ciudadanos, sectores productivos, empresariales, economía popular y solidaria, y que todos reconocen en ese sentido el gran aporte que nosotros realizamos para la construcción de un país que anhelamos y soñamos. ¿Cómo me voy a decepcionar? ¿Cómo me voy a frustrar? Uno no se puede decepcionar o frustrar por un resultado. A lo mejor perdimos una batalla, pero la lucha continúa, y la lucha continúa desde el rol del ciudadano. Para hacer política no necesita ser afiliado a un partido político. Para hacer política uno tiene que entender que es un espacio de construcción y de servicio por la ciudadanía. Y en ese sentido me voy a mantener. Correcto. Valoro mucho el gesto de Carlos Rabascal de atendernos hoy. Y valoro muchas de sus palabras. Me precio de conocer a Carlos. Y como le he dicho públicamente, con Carlos hay una relación de amistad que yo la he destacado, no la he ocultado ni mucho menos. Y de verdad hago mías las palabras de Carlos Rabascal. Creo que es el momento de identificar la política, y yo felicito la campaña seria y honesta que hizo Carlos Rabascal a lo largo de estos meses. Carlos, ya estaremos conversando. Le envío un abrazo a la distancia, ingeniero. Fabricio, un fuerte abrazo, y cuando esté en Quito espero verte y darte ese abrazo personalmente. Gracias por tu equilibrio, gracias por tu trabajo, y gracias porque aún siendo un amigo muy cercano a mí, siempre hiciste las preguntas difíciles que todo periodista tiene que hacer a la altura y con respeto. Muchas gracias. Te felicito, Fabricio. Sigue así. Gracias, muchas gracias. Carlos Rabascal, quien es candidato a la vicepresidencia de la República, se presentó en esta elección en binomio con Andrés Arauz. Valoramos mucho esta gentileza.